En este vídeo seguimos avanzando sobre el quinto tema del curso de programación. Y lo que vamos a ver son tanto los métodos estáticos como los atributos estáticos dentro de una clase. Y bien, un atributo estático y un método estático están definidos a través de la palabra reservada static y son completamente independientes de cualquier objeto, de cualquier instancia de la clase. Al utilizar el static, lo que estamos indicándoles es que vamos a declarar un método y una variable de clase, es decir, que será común a todas las instancias, a todos los objetos que tengamos creados a partir de una clase. En primer lugar, vamos a hablar de los atributos estáticos, que serían las variables de clase. Esto se podría definir como una variable global de la clase, ya que el valor de ese atributo lo van a compartir todas las instancias que tengamos de una clase. Entonces aquí se debe tener en cuenta que cuando creamos una instancia de una clase, no se copia ese atributo estático a la instancia, ya que todas las instancias comparten esa misma variable. Entonces, para acceder a esa variable estática, a ese atributo estático, lo haremos a través del nombre de la clase. No como lo estábamos haciendo hasta ahora, ya que para acceder a los métodos de una clase siempre lo hacíamos a través de una instancia. Entonces aquí podéis ver cómo accederíamos a ese atributo estático. Nombre de la clase, punto, nombre del atributo estático. Y luego, por otra parte, tendríamos los métodos estáticos, que es lo mismo pero aplicado a un método. En este caso sería un método global de la clase. Es decir, es un método que no lo podremos utilizar sobre una instancia. Únicamente se podrá utilizar sobre la clase en global. Entonces, del mismo modo que cuando instanciamos un objeto de una clase no se copian los atributos estáticos, tampoco se hace una copia de los métodos estáticos. Es decir, la instancia, el objeto, no tendrá disponible ese método. Y estos métodos suelen utilizarse para acceder a atributos estáticos. Entonces están directamente relacionados, ya que como es un método sobre la propia clase, deberá utilizar atributos que sean de la clase, no que sean de una instancia. Es por ello que un método estático no puede hacer uso de la referencia this, que vimos en el último vídeo, ya que el this realmente hace referencia a la instancia actual. Y como un método estático no tiene asociada una instancia, no podemos utilizar el this. Y de hecho, algo importante es que un método estático no podrá acceder a los atributos que pertenecen a una instancia. Ese método estático únicamente podrá acceder a aquellos atributos que sean estáticos. Pero al revés sí que se puede hacer. Es decir, un método que no es estático sí que puede acceder a una variable estática, ya que esa variable estática realmente es global. Entonces se debe tener en cuenta este detalle, que un método estático no puede acceder a atributos que no son estáticos, pero al revés sí. Un método que no es estático podrá acceder a todos los atributos. De todos modos, esto como mejor se entiende es a través de ejemplos. Y para ello vamos a ir a la siguiente diapositiva. Aquí tenemos la clase punto, sobre la que trabajamos en el último vídeo, pero hemos añadido tanto un atributo estático, que se llama cantidad puntos, como un método estático, en este caso getPuntos. Entonces este método getPuntos realmente lo que hace es devolver la variable estática, el atributo estático cantidad puntos, que es un entero. Entonces, al ser private, no podrá ser accesible desde fuera, y en este caso, para poder obtener el valor de ese atributo cantidad puntos, lo haremos a través de un getter. Ese getter es getPuntos. Bien, pero ahora fijémonos en el constructor de la clase punto. Tenemos el constructor por defecto, sin ningún tipo de parámetro, y lo único que hará este constructor es incrementar cantidad puntos en 1. Como cantidad puntos es un atributo estático, lo podemos utilizar sin ningún problema. El problema lo tendríamos si, por ejemplo, tengo una variable que no es estática, por ejemplo, x e y de la clase punto, en getPuntos no podría acceder a x e y, ya que es un método estático que no tiene asociada ninguna instancia, por lo tanto no podremos acceder a x y a y porque no tenemos una instancia. Sin embargo, sí que puede acceder a los atributos estáticos. Entonces aquí realmente, al final, este constructor lo que está haciendo es incrementar cantidad de puntos cada vez que instanciemos un nuevo punto. Entonces aquí tendríamos una forma de tener almacenado en un valor numérico la cantidad de instancias, la cantidad de objetos que se han creado de la clase punto. Y bien, pasemos a ver esto
con un ejemplo en un main. Tendríamos la clase app con el main y crearíamos 3 instancias de la clase punto. Entonces aquí se debe tener en cuenta que cada vez que instanciemos un nuevo punto con el constructor vacío, la variable global de la clase, cantidad de puntos, se incrementará en 1. En principio un entero vale 0, si no lo hemos inicializado valdrá 0, pero cada vez que se cree una instancia se incrementará en 1. Por lo tanto, como hemos creado 3 instancias, si luego accedemos a getPuntos para que nos devuelva la cantidad de puntos que tiene esa clase, nos devolverá un 3, ya que se han creado 3 instancias de la clase punto. Y para acceder a getPuntos, fijaros cómo lo debemos hacer. En este caso ponemos el nombre de la clase, punto, nombre del método. De esta forma accedemos a los métodos estáticos de la clase punto. Ahora en este caso no hacemos p1.getPuntos, eso no sería válido porque estaríamos llamándolo a través de una instancia y los métodos estáticos no dependen de una instancia, dependen de la clase. Entonces es muy importante tener clara esta diferencia. Cuando invocamos un método estático lo hacemos a través del nombre de la clase, mientras que cuando invocamos un método que no es estático lo hacemos a través del nombre de la instancia. Y bien, pasemos a la siguiente diapositiva, donde vamos a reforzar estos dos conceptos para que se terminen de entender bien. Tal y como hemos dicho, un atributo estático no es específico de cada objeto, no es específico de cada instancia. Solo hay una única copia del mismo y su valor se comparte por todos los objetos de la clase, por todas las instancias de esa clase. Entonces, tal y como hemos dicho antes también, lo podemos considerar como una variable global a la que tienen acceso todos los objetos de esa clase. Todas las instancias que creemos tendrán acceso a esa variable global, a ese atributo estático. E incluso podemos utilizarla aunque no existan objetos de la clase. Es decir, aunque no creemos ninguna instancia, siempre podremos acceder a través del nombre de la clase a ese atributo estático. No es indispensable tener creada alguna instancia para poder acceder a él. Y lo mismo de antes, de nuevo, para acceder al atributo lo haremos a través del nombre de la clase, punto, nombre del atributo estático. Y luego respecto a los métodos estáticos, también lo mismo de antes. Únicamente tendrá acceso a los atributos estáticos de la clase. Como no tiene una instancia asociada, entonces no debe tener acceso a los atributos que no son estáticos, ya que son atributos de instancia. Como podéis ver, pues no tendría ningún sentido que un método estático accediera a los atributos de una instancia, ya que no lo llamamos sobre ninguna instancia, lo llamamos sobre el nombre de la clase. Y esto nos lleva pues a que no es necesario instanciar el objeto para poder utilizar el método. Simplemente lo haremos pues indicando el nombre de la clase, punto, nombre del método. Y bien, pasemos ahora a ver el uso de la palabra reservada final cuando tenemos una clase en Java. Entonces, a partir de ahora, este final lo vamos a poder utilizar no solo en los atributos. Entonces, en un primer caso, podríamos definir una clase como final. Entonces, siempre que pongamos el modificador final a una clase, eso significará que esa clase no podrá tener clases hijas. De todos modos, esto lo veremos con más detalle en la herencia. Simplemente, de momento, pues quiero que eso os quede, pues que esa clase no podrá ser modificada ni ampliada por nadie. Entonces, no vamos a poder sobreescribir nada. Luego tendríamos la palabra final sobre un método. En este caso, cuando lo tenemos sobre un método, lo que provocará es que no pueda ser redefinido, reescrito en una subclase. Podríamos tener una clase que sí que tenga clases hijas, pero que uno de esos métodos ya no se pueda modificar más. Entonces, una forma de indicarle que ese método no lo va a poder modificar nadie, aunque tenga alguna clase que herede el comportamiento, en ese caso lo haremos a través del final. Y en último lugar, teníamos el final para las variables, para los atributos de una clase. En este caso se deberá inicializar cuando declaremos esa variable y una vez se haya inicializado, el valor nunca se va a poder cambiar. Y a su vez, pues suele combinarse con el modificador static. Y además también algo importante es que aunque no sea obligatorio, por convención, cuando declaramos un atributo como final, lo debemos escribir con mayúsculas. Es una forma de diferenciar una variable de una constante. Cuando veamos un atributo en el que todos son mayúsculas, pues podremos identificar más rápidamente que se trata de un atributo pues que no podemos cambiar el valor. Y bien, para terminar veamos un último ejemplo. En este caso tenemos una clase que se llama constantes y otra clase app con un main. En esta clase constantes tenemos dos atributos estáticos que son públicos y final, por lo tanto son atributos de clase que no se podrán modificar. Son floats
Uno se llama pi y el otro e, y estas constantes representan estos dos números. Por lo tanto, tal y como están definidas, no podrán ser modificadas nunca. Y para acceder desde el exterior, pues lo haremos a través del nombre de la clase. Sin embargo, dentro de la propia clase sí que podemos acceder a ellas sin utilizar el nombre de la clase. Entonces aquí tenemos un método que se llama mostrar constantes, que también es estático y también es final, por lo tanto no se va a poder sobreescribir, aunque tuviéramos alguna clase que herede el comportamiento de la clase constantes, y lo que hace el método es escribir pi igual y concatenarlo con el valor de la constante pi. Y lo mismo para el número e. Y luego abajo tendríamos un main que lo que hace es invocar al método mostrar constantes. Este método se invoca a través de la clase constantes, ya que el método es estático. Entonces, de este modo me imprimiría tanto pi como e con el igual y sus valores. Pero además podríamos simular el comportamiento de este método accediendo directamente desde el main a esos valores de esas constantes. Esto lo haríamos a través del nombre de la clase, punto, y luego el nombre del atributo estático, que como es público, pues es visible. Entonces, constantes.pi lo que está haciendo es acceder al atributo pi, que es público, de la clase constantes. Mientras que constantes.e lo que hace es acceder al atributo e de la clase constantes. Como e y pi son atributos estáticos, podemos acceder a ellos a través del nombre de la clase. Y bien, para que se termine de asimilar bien todo esto, pues vamos a ver estos ejemplos en Visual Studio Code. Para ello vamos a volver al editor y en la clase punto que tenemos a la derecha vamos a crear un atributo privado de tipo entero y que se llame puntos. Podríamos directamente inicializarlo desde aquí, ya que es estático. Por ejemplo, vamos a inicializarlo a 1. Y luego, abajo de todo, vamos a crear el método que me devuelva la cantidad de puntos. Public int get puntos. Que lo que hará será pues, un return de puntos. Fijaros que si lo estamos haciendo de este modo, al no ponerlo estático, el getPuntos lo deberá invocar desde una instancia de puntos. Si yo pusiera public static, lo podría llamar directamente a partir de la clase punto. Podría hacer punto getPuntos. Entonces vamos a hacerlo de los dos modos para que veáis las implicaciones y a partir de allí veremos algún ejemplo adicional. De momento lo vamos a dejar sin el static. Y lo que haremos es que cuando creemos un punto, pasándole los tres parámetros, es decir, x, y nombre, se incremente puntos en 1. Por ejemplo, en el segundo constructor, si le pasamos x e y únicamente, pues vamos a incrementar puntos en 2. Puntos más igual 2. Si únicamente ponemos un parámetro, es decir, x, que se guardará tanto en x como en y, incrementaremos puntos en 3. Si le pasamos un entero y una string, incrementaremos puntos en 4. Por lo tanto, tenemos 4 constructores distintos que cada uno de ellos incrementará el valor de puntos de una forma. Dependiendo del constructor que utilice para crear una instancia, la cantidad de puntos se incrementará en una cantidad o en otra. Entonces, una vez tengamos hecho esto, vamos a invocar al método getPuntos. Entonces, yo no podría hacer ahora punto getPuntos. Esto no es visible. Y no es visible porque getPuntos no es estática. Sin embargo, sí que puedo hacer P1 getPuntos. Y el valor realmente sería el que tiene esa variable global. Es decir, funcionará bien. El problema es que obligatoriamente deberé tener una instancia para saber la cantidad de puntos que hay. Entonces, si ahora ejecutara el código, no vería nada porque realmente esto es un int. Entonces, ese int no se imprimiría y se perdería. Si quisiera ver pues, la cantidad de puntos, podría, en vez de poner un public int getPuntos, pues poner public void getPuntos. Y en vez de poner un return, pondríamos un sysout que me imprima pues puntos con un igual y concatenado con puntos. Entonces, ahora si lo ejecutamos, veamos lo que ha sucedido. Entonces, en primer lugar, pues me ha mostrado cada uno de esos 3 puntos. El punto P1, el P2 y el P3. Y luego me indica que puntos es igual a 18. Antes de que lo resuelva yo, quiero que primero penséis por qué da 18. A ver si sois capaces de interpretar este resultado. Pensadlo un momento, parad el vídeo y luego cuando ya lo tengáis claro, continuáis con el vídeo y comprobáis si realmente estaba bien o no. Bien, vayamos paso por paso. Entonces, en primer lugar, creamos la instancia de P1,
que se hace a través del constructor que tiene como parámetros un entero y una string. Entonces deberemos buscar ese constructor que lo tenemos aquí abajo. Un entero y una string. ¿Qué es lo que hace en primer lugar este constructor? Un dis de x. Dis está llamando al constructor de la clase punto que recibe un único entero. Entonces este constructor realmente es el que tenemos arriba. Entonces, ¿qué hará? Pues guardar x e y, incrementar los puntos en 3, por lo tanto de 1 pasaremos a 4, pero luego, cuando termine esto, seguimos con esta instrucción, es decir, guardamos el nombre y luego añadimos 4 más. Entonces de 4 pasará a 8. Por lo tanto, cuando terminamos de instanciar este primer punto, el valor de puntos es 8. Pasemos a la siguiente instrucción, la instancia P2. Aquí la construimos a través del constructor que tiene como parámetros dos enteros y luego una string. Entonces debemos ir a ese constructor, que es el primero de arriba, y a su vez este constructor lo primero que hace es llamar al constructor de la clase punto que recibe dos enteros, ya que x e y son enteros que recibimos como parámetros. Por lo tanto, nos iremos a este constructor de abajo, que lo que hará será guardar x e y luego incrementar en 2 los puntos. Teníamos 8, pues ahora ya tenemos 10. A continuación, como esto termina, seguimos, guardamos el nombre y finalmente incrementamos en 1. Por lo tanto, de 10 pasa a 11. Cuando termina esta segunda instrucción, puntos vale 11. Y en último lugar, de nuevo lo hacemos a través del constructor que tiene un entero y una string. De nuevo, iremos aquí abajo y lo primero que hace es el dis de x con el entero, que es crear el punto con el constructor con un entero. Entonces añadimos 3 a 11, será 14. Cuando termina esta instrucción, puntos vale 14, luego guardamos el nombre y finalmente sumamos 4 más y termina valiendo 18. Por ello, luego se muestran los datos y cuando muestra los puntos, el valor es 18. Es decir, está funcionando de forma correcta. Aquí lo que me interesaba es que fuerais capaces de ver pues, cómo se va modificando esa variable estática a medida que cada uno de los constructores se va invocando. Aunque realmente no tendría mucho sentido ponerlo de este modo, ya que siempre me hará falta tener una instancia para poder saber los puntos que hay. Si yo quisiera saber los puntos de inicio, no podría saberlo. Aquí arriba yo no podría saber los puntos que hay. Yo no puedo poner punto getPuntos, porque lo debo hacer siempre a través de una instancia. Entonces, normalmente este tipo de métodos pues los tendremos que poner estáticos. Si ahora en vez de public void getPuntos escribo public static void getPuntos, ya este error desaparece y lo puedo invocar siempre que quiera. No será necesario crear ninguna instancia. Entonces, al igual que ponemos punto getPuntos arriba, lo pondremos bajo. Si ahora lo invocamos de nuevo, me mostrará en primer lugar los puntos que tenía de inicio, en primer lugar puntos igual a 1 y finalmente puntos igual a 18. E incluso podríamos quitarlo de aquí y en el propio método mostrar datos, antes de poner la línea final, podríamos indicar la cantidad de puntos que hay. Entonces aquí abajo podríamos poner un getPuntos. Esto sería válido, ya que desde dentro de la propia instancia yo sí que puedo acceder a los métodos estáticos. Lo que no puedo es, desde getPuntos, que es estático, acceder a atributos que no lo son. Yo, por ejemplo, aquí abajo no podría hacer un sysout de x, porque x es una variable de instancia, es un atributo de la instancia. Me está indicando que me da un error porque no es estática la variable, x no es estática. Lo mismo sucedería con y con nombre. Son variables propias de la instancia. Y como esto es estático y no depende de una instancia, por ello no puedo acceder a ese atributo. Pero al revés, fijaros que sí. De hecho, si yo ahora lo ejecuto, fijaros que aquí en cada uno de los puntos, cuando invocamos a mostrar datos, me pone que puntos es 18, ya que realmente es la misma variable para las tres instancias. Están compartiendo ese atributo puntos todas las instancias que cree de la clase puntos. Por ello, una vez hemos creado los 3 puntos e invocamos a mostrar datos, de cada una de las instancias de forma independiente, todas ellas van a tener el mismo valor en puntos, ya que hace referencia a esa variable estática, esa variable global que todas las instancias comparten. Y bien, nada, con estos ejemplos pues espero que haya quedado claro el funcionamiento del static y ya más adelante pues seguiremos viendo muchos ejemplos de atributos estáticos y de métodos estáticos. Y nada, ya con esto terminamos con el vídeo.